La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Este curso, indudablemente, como todos los que ya han pasado en estos 2 años y nos han acompañado y hemos acompañado en su despedida como estudiantes y en su ingreso a situaciones que indudablemente no van a ser fáciles en el futuro, algunas halagüeñas, otras no tanto. Entrarán ustedes a recorrer en su vida lo que llaman la Colombia profunda, los lugares que mucha gente no conoce, que no logran aprender lo que significa nuestra nacionalidad, nuestros problemas, nuestras ventajas, porque desconocen lo que es el país. A veces las circunstancias de la vida llevan a algunos a vivir en una especie de burbuja, a no comprender la inmensa diversidad que geográfica, natural y humanamente tenemos. En mi opinión, lo he repetido siempre, es nuestra principal riqueza. Ojalá nunca llegue como antaño los tiempos en que nos excluíamos por el origen de una región, por la forma como hablábamos, por las lenguas, porque somos un país de muchas lenguas. Allá en San Andrés le pedí a la Casa Militar que cada vez que yo llego a una región donde la lengua mayoritaria no sea la mía, la de la mayoría de los colombianos, se cante el himno nacional en su lengua, para que no quede la impresión de que Colombia es simplemente la imposición de unos sobre otros, sino que esa diversidad construye de tú a tú y de manera igual el país, su futuro. No es un día fácil para nosotros porque venimos, su fuerza, el ejército, de enterrar, o más bien, de recoger cadáveres. En una región tanto inhóspita, el capitán Hugo Rafael Moncada Gómez, el sargento segundo Manuel David Macías, el soldado profesional Mauricio Ipiac Barrera, el soldado profesional John Steven Mamiam Galíndez murieron en un accidente lamentable, no cayeron en combate. Las dificultades mismas de nuestra geografía los hizo soltar de una cuerda pensando que tocaban ya el suelo y era frente a un abismo inmenso y cayeron en él y murieron en esa caída hacia la tierra. Y estaban en una operación que es importante que se analice porque es una ofensiva del ejército allá en Cáceres, norte de Antioquia, cuando caen de las montañas en Caribe. Allá el oro, que es la principal riqueza de esa región, empieza a ser disputado desde hace tiempo por grupos ilícitos. El oro de Colombia se está convirtiendo en la fuente de financiación ilícita, en este caso en concreto el llamado Clan del Golfo. Varios fusiles se han rescatado de esa operación, hubo bombardeo, tengo que decirlo, que fue el inicio de la operación. Hay varios muertos del Clan del Golfo. La operación aún no termina, parece que en su estilo delictivo recibieron la indicación de sus jefes de cambiarse, de ponerse de civil y de salir a como fuera el lugar de la zona. Pensamos que habrían 100 concentrados. Tenían allí un punto de retorno que ellos mismos escogieron y no ha llegado la mayoría de la gente. Es decir, es probable que se hayan disuelto precisamente por el enfrentamiento que no esperaban de las fuerzas militares. El Clan del Golfo se creía
fuera de sus estructuras delictivas urbanas por ahí, que son básicamente bandas que extorsionan pequeños tenderos, pequeños negocios en los pueblos, son básicamente incapaces de un enfrentamiento militar. Los que tenían en esta región se estaban preparando para ello, para hacer una fuerza con cierta capacidad militar, y quedaron disueltos, espero que para siempre, en las acciones donde lamentablemente también murieron los miembros del ejército en accidente, que pues, nos hace pensar mucho en nuestras propias debilidades, incluso como fuerza y como personas. No poder aterrizar sin poder ver lo que estaba debajo, más o menos en una noche obviamente oscura, con visores que no alcanzaron a detectar por los arbustos de la zona, que lo que había allí abajo no era exactamente un suelo firme, sino un abismo. Estas situaciones las verán ustedes, ojalá no mucho, ojalá no se repitan tanto, ojalá las fuerzas militares de Colombia tengan que concentrarse en otras inseguridades que están creciendo en el país y en el mundo. Lo hemos discutido con la cúpula militar, como cada vez tenemos que socorrer más gente de deslizamientos de tierra, nomás en el mismo Plateado, donde hace unas semanas se hizo quizás una de las mayores operaciones militares exitosas de los últimos tiempos, quitándole a lo que se ha denominado como Estado Mayor, que es realmente un ejército narcotraficante. Lamentablemente es la degradación de la guerra en el país por no abrazar la causa de la paz. Fusiles que se ponen al servicio de multinacionales del narcotráfico muy poderosas, multinacionales extranjeras, en la medida en que sus centros de poder son y se ubican fuera del país y sus propias nacionalidades no pertenecen a Colombia. Cuando pagan una fuerza armada en una región del país cualquiera, lo que están es construyendo un ejército de ocupación, una fuerza de ocupación que automáticamente quita soberanía nacional mientras estén allí. Son fuerzas propias del país, de su sociedad, son fuerzas que se imponen sobre la sociedad y sobre el país. Las Naciones Unidas hoy están en un debate en la comisión que tiene que ver con estos asuntos sobre la eficacia de la lucha que estamos dando. En la prensa aparece centenares y centenares de toneladas que todos los meses se incautan. Esa fue la orden que di. Preferí, antes que golpear campesinos, golpear narcotraficantes, capos y mafiosos. Muchos han caído incluso con orígenes extranjeros en la ciudad de Medellín, y en otras son más, ya casi llegando a los 1.000 toneladas las que se han incautado en Colombia. Pero se hace el gran esfuerzo, por un lado, se sacrifican las personas de Colombia realmente, tanto los campesinos que hay allí viviendo como quienes se ponen un uniforme sin saber muy bien ya ni qué es lo que buscan, o las mismas jóvenes de las fuerzas militares. Se sacrifica recursos, tiempos, energías que se sacan de otros objetivos prioritarios que tiene este país, como salir definitivamente de la pobreza, o sacar gente del hambre en concreto, o abrir sedes universitarias para que las juventudes puedan estudiar lo que se les dé la gana, que en conjunto sería nuestro verdadero futuro como nación. Pero este desgaste, tratando de quitarle un consumo adictivo a los extranjeros que viven en Europa o en Estados Unidos o en Australia, como en los últimos tiempos, o en la misma Suramérica, o peor aún, y este tema tiene que ser profundamente analizado por la sociedad colombiana, en los nuevos mercados que se han abierto de consumo de cocaína en la China y en la India.
que cualquiera que haga la suma de la población de estos dos países se dará cuenta que es casi la mitad de la población mundial, y que si un consumo de estos llega a tener la misma profundidad que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ya va de capa caída porque cambió ese consumo por el fentanilo, pues estamos en un problema de nunca acabar. Y el peligro sobre la sociedad colombiana y más también, más allá, sobre Ecuador, sobre Panamá, sobre el mismo Uruguay de donde vengo. Ahí hay un narcotraficante poderosísimo, o en Paraguay, o en la Argentina, o en Brasil, etcétera. México, como sabemos, tenemos ya un problema que no es colombiano, que no podemos solucionar colombianamente, cualquiera que sea nuestra idea al respecto. Las palancas de control están fuera de Colombia, tanto en el lado norteamericano como en el lado de la construcción de políticas que cada vez demuestran ahogarse, porque quizás lo que debería hacer el mundo es educar a su niñez, educar a su juventud, dedicar todos los dineros que se están derramando en una guerra que no es guerra, deberían dedicarse a enseñar a esa juventud otros caminos. Quizás, y por experiencia lo digo, la mejor política antidrogas es llenar de amor el barrio y la familia. Suena un poco ingenuo, pero las personas que viven en medio del afecto no se debilitan, no se rompen por dentro, no caen en desesperaciones que llevan incluso al suicidio, no caen en alejarse de la realidad y pertenecer a una burbuja que no concede la oscuridad que va creciendo con el tiempo. A veces el amor es la mejor política antidrogas, y como presidente se los digo, porque todos tenemos familias, barrios. Ya ustedes lo verán en la práctica cuando recorran todos esos territorios que los esperan, difíciles muchos. Hay que pensarlos primero, ojo. A veces la juventud lo lleva a uno a actuar antes de pensar, en tierras extrañas, en culturas extrañas. Nos estrellamos con poblaciones que piensan de otra manera, sienten de otra manera, cantan y bailan de otra manera, y hay que tener respeto siempre, respeto a la diferencia, a los diferentes, comprenderlos antes que nada. El buen mando es el que puede entender a la gente de la región donde se va a ubicar. No solamente entender a la población, sino ya ubicando sus necesidades, ubicando sus carencias, intentar con lo que se tenga, llenarla, ayudarla, construir tejido social. El ejército que construye tejido social es como el árbol que echa raíces tan profundas que se vuelve indestructible. También es amor eso. También un ejército no es un aparato aislado de la población colombiana, sino parte de ella, sufre lo que ella, tiene las carencias de ella, pero también las ventajas de ella. Cuando sean ustedes mandos allí con sus hombres, en esos parajes, quizás solos, en alguna trocha, en alguna montaña por allí, háganse en querer de sus hombres y mujeres. Sufran lo que ellos mismos sufren. Caminen por donde ellos caminan. Coman lo que ellos comen. Si es poco, poco. Si hay la abundancia, pues la abundancia. Si llega el momento de la fiesta, pues la fiesta y un brindis. Si llega la soledad y los temores y los miedos, estemos siempre juntos allí, porque el mando se vuelve realmente un mando querido, un mando respetable, un mando que obedece en el momento en que toca. Sí, también cuenta con el amor de sus hombres, y ese amor se hace y se construye, ese respeto es a partir de sufrir con ellos lo que ellos mismos sufren.
soñar con ellos lo que ellos mismos sueñan y al final invitarlos, porque son parte de Colombia, no solo a recibir las órdenes, sino a construir conjuntamente el futuro que todos anhelamos de este país. País que no ha dejado morir la esperanza. La esperanza es lo que nos hace actuar. La esperanza no nos deja inactivos en la cama o escapando por allí en las sustancias o escapando de la misma realidad del país de cualquier manera. La esperanza es lo que hace actuar a un hombre y una mujer. Es lo que le da sentido a la existencia. No es un falso optimismo que se nos llena a veces en la prensa o en la propaganda. No es un falso optimismo, es esperanza que nos permite un poco más allá de estos días pensar que tendremos una Colombia mejor, que tendremos una América del Sur mejor. Ayer estuve hablando con una persona ya de edad, Pepe Mujica, de joven como todos, como muchos jóvenes en esas épocas en donde se dirimía si el mundo era de un sistema económico o de otro, escogió el otro, el de la colectividad. Estuvo 12 años preso por ello, y en condiciones infrahumanas, como cuenta la película en Netflix, se consigue en los últimos 12 años. En ese entonces nos enseñaron a ser enemigos, a las malas. La película muestra cómo no había ninguna enemistad, y los presos que habían sido torturados le escribían las cartas de amor a las novias de los que lo cuidaban para construir matrimonios, porque en 12 años esas novias se convirtieron en las esposas de esas personas. Y cuando el pueblo decidió con su voto terminar definitivamente con ese tipo de sistema despótico, se abrazaron, jugaron fútbol, se sintieron hermanos. Y es que los seres humanos, antes que nada, somos humanos y no enemigos. Enemigos nos obligan a veces, pero entre menos tiempo pasemos de enemigos y construyamos amigos, ese tiempo será mejor. Y ojalá que Colombia ya haya dejado la época en que por un color de un partido político o por una riqueza mala vida en alguna región o por ideologías e ilusiones de otro tipo de sociedades que nunca vinieron, pase definitivamente, porque no se puede y no debemos dejarnos matar por ello. Debemos es construir, vivir, tener esperanza. Nos queda una tarea indudablemente, que es que Colombia salga de las economías ilícitas. No está nada fácil, porque el eje rector de una economía ilícita, lo que la hace permanecer, lo que hace que la gente que esté allí esté dispuesta a matar gente desarmada, jóvenes, niños o gente armada incluso, no es más que la codicia. Ya no es la política, ya no es la ideología. Ahora lo que mata en Colombia se llama codicia. Y la codicia es enemiga fundamental, total de la vida. Si ustedes ven por qué tiene tantos problemas la humanidad, por qué termina en crisis climática, en situaciones que antes no se habían vivido, encontrarán que no es más sino porque ha sido dirigida la humanidad por la codicia. El año entrante el mundo va a cambiar en los espacios del poder. Los que este año se consideraban enemigos en el mundo, ya van a ver ustedes, el año entrante se considerarán aliados. Muchos se sentirán traicionados, abandonados. Sobre los mismos que caen bombas, seguirán cayendo bombas, los niños. Esas nuevas alianzas que se forjarán en el mundo, como las de hoy, no tienen sino un eje: la codicia, el negocio, el comercio. No hay nada más detrás de ellos
Y bien ha hecho Colombia en estos 2 años al menos en mantenerse neutral frente a la codicia y mantenerse activa frente a la paz tanto del mundo como de Colombia. Ustedes aprenderán también, no solo lo han hecho ya, a cómo se hace la guerra, sino a cómo se hace la paz. Y la paz se hace hablando con el pueblo, logrando que el pueblo sea el verdadero dueño de sus destinos, el verdadero dueño de su territorio, de las cosas que construyen una patria, porque la patria con P es ante todo pueblo y paz con P. Los felicito, espero que nos encontremos más adelante, no sé cuántos días va a dar el general Cardoso de vacaciones, ¿no? Ya vienen las fechas navideñas, se van pegando, pero hasta el 20. Bueno, entonces van a tener ustedes unas vacaciones bien habidas gracias a su esfuerzo hasta el 20 de diciembre para que sigan con sus familias, tengan felices fiestas. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.